Bienvenidos a todos los que nos escuchan en un nuevo programa de Sustentarred, Conciencia Ambiental en Acción. Comenzamos. Les damos la bienvenida a todos y les agradecemos nuevamente su tiempo. En primer lugar, les presento al ingeniero Deyanira Manreyos, coordinadora de proyectos de energía renovable. También contamos con la presencia de la maestra Ariana Cruz Olayo, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. De igual manera, nos complace tener la presencia del licenciado Andrés Arturo Mejía Salinas, jefe del Departamento de Mitigación del Cambio Climático del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático. Y finalmente, también contamos con la presencia del doctor Rodrigo Tarcús Patiño Díaz, profesor investigador SNI 1 del CINESTAP Mérida, Yucatán. Agradecemos a todos su presencia. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre, vamos a dar un poco de una pequeña introducción sobre lo que es la sustentabilidad energética. Al hablar de sustentabilidad, siempre nos imaginamos actividades como reforestaciones, jornadas de limpieza en áreas verdes, y entre cuidados y preservación de biodiversidad. Sin embargo, el desarrollo sustentable es un concepto muy amplio. De este gran modelo se incluye el tema que es la energía. Sin embargo, muy pocas veces se habla de su importancia. Pero afortunadamente, el día de hoy contamos con su participación. ¿Nos pueden dar una pequeña introducción sobre qué es la sustentabilidad energética? Quisieras empezar, ingeniero Dayanira, ¿nos podrías empezar a contar un poco sobre lo que es este gran tema? Sí, gracias. Bueno, pues como bien es conocido el concepto de sustentabilidad, obedece a satisfacer las necesidades presentes sin afectar las necesidades futuras. En un ámbito energético, este concepto surgió cuando se observó la gran problemática del abuso de combustibles fósiles. Lo que busca la sustentabilidad energética desde mi punto de vista y de una manera muy general es implementar tecnología que haga un uso responsable de sus recursos, de sus fuentes primarias para la generación, así como las centrales eléctricas y sistemas de movilidad que trabajen de una manera eficiente y que aseguren al usuario su suministro, sin dejar claro el lado de la importancia de no provocar impactos ambientales negativos. Es aquí cuando surge el interés de introducir tecnologías limpias como plantas fotovoltaicas, parques eólicos y sistemas de movilidad de baja emisión de gases de efecto invernadero, como considero que son como los ejemplos más destacados. Por otro lado, sí me gustaría recalcar que para que esto sea posible, los usuarios desempeñan un rol muy importante, ya que en ellos recae la obligación de hacer un uso responsable de la energía y ser conscientes de la importancia de tener fuentes de energía renovable. En general, considero que esa es como la idea de sustentabilidad energética. Ok, muy buen punto de vista. ¿Qué nos puedes decir al respecto, maestra Ariana? Bueno, gracias. Pues coincido completamente, ¿no? La sustentabilidad es un área que se ha estudiado desde diferentes perspectivas, ¿no? En particular, creo que casi todos los conceptos coinciden en que se tiene que juntar las variables ambientales, las económicas y las sociales. Y ahí es donde hay de repente cierto choque en el sentido en el que se cree que una energía renovable es sustentable. Y eso no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Porque depende mucho de la madurez tecnológica, del momento en el que estamos, de los recursos naturales que tiene el país, etc. Entonces, sí me gustaría decir que en particular, así como concepto de sustentabilidad energética, yo creo que tiene que ver, sí, con la administración de las fuentes primarias de energía para asegurar su continuidad en el tiempo en una escala humana, ¿no? Y esa escala humana es donde los combustibles fósiles, pues, un poco se van, parten, ¿no? Sin embargo, esto implica tomar en cuenta diferentes variables. Yo creo que la madurez tecnológica es muy importante porque existen muchas energías renovables y no todas son hasta este momento comercializables. Por otro lado, los recursos naturales de la nación. Eso quiere decir que la sustentabilidad energética no es la misma para México que para Francia, que para Rusia, etcétera, ¿no? Cada país cuenta con diferentes recursos y tiene que definir qué es para sí mismo, pues, esta sustentabilidad energética y soberanía. Y por otro lado, los factores sociales. No todos los proyectos renovables han sido
digamos, se han desarrollado de la misma manera y algunos han sido desafortunados, y en ese sentido la variable social es muy importante. Y por último, obviamente, pues la viabilidad económica, que pueda producir empleos, que entre dentro de la realidad económica del país, ¿no? Eso sería para mí la sustentabilidad energética. Un concepto que regularmente se toma en cuenta, que es la madurez tecnológica de los sistemas energéticos. Muchas gracias por tu opinión. Y al respecto, ¿qué nos puedes platicar, licenciado Andrés? Bueno, pues sí coincido con las compañeras. La sustentabilidad como tal es mantener nuestros recursos sin afectar los futuros para las otras generaciones. Y en la sustentabilidad energética es lo mismo. No podemos estar ahorita atentados, o más bien marcar la economía mundial en un largo plazo a los combustibles fósiles, y más viendo el impacto negativo que tienen estos combustibles. Sí sería una apuesta, como bien lo mencionaron ahorita. Las energías renovables no pueden ser lo mismo para México como para otros países. Y tiene mucho que ver, sí, el aspecto económico. Muchas de ellas todavía no son completamente viables, pero estamos en el camino correcto para poder hacerles viables. Y sí, también tiene que ver mucho con los consumidores principales de la energía, nosotros los usuarios. Hacer un uso adecuado, un ahorro de energía, hacer algunas acciones de eficiencia energética tienen que ir ligados para lograr esta sustentabilidad energética. Muchas gracias. Sí, hablar también de eficiencia energética es un punto muy importante dentro de la sustentabilidad, que abordaremos más adelante. Y finalmente, doctor Rodrigo, ¿nos puede dar su punto de vista de lo que considera usted sustentabilidad energética? Pues coincido con los compañeros que hablaron previamente. A mí me gustaría agregar pues algunos puntos que quizá pudiesen complementar. Que veamos que los sistemas energéticos están pues subeditados a un sistema económico global que pues digamos dirige la manera en que consumimos los recursos naturales en el planeta, ¿no? Y entonces pues hablamos no solamente de cambiar a fuentes renovables de energía, sustituir el consumo tan grande que tenemos de los combustibles fósiles, sino también, más allá de la eficiencia energética, disminuir de manera efectiva nuestro consumo, no solo energético, sino de bienes y productos, de tal manera que en general el consumo energético disminuya, ¿no? Porque no hay ahora una fuente de energía que vaya a sustituir pues lo que nos da los combustibles fósiles, ¿no? Y por otro lado, pues también me gustaría hablar justamente en este sistema global, pues de las desigualdades que se pueden observar en diferentes regiones, en diferentes países, en cuanto a consumo, ¿no? Bueno, si comparamos, por ejemplo, con nuestro vecino Estados Unidos o con los países europeos, pues el consumo energético por persona es mucho más grande que el de países de Latinoamérica como México, de tal manera que igual la responsabilidad, digamos, de cambiar hacia esta sustentabilidad energética, pues es más de quienes históricamente han contribuido más a la contribución de gases de efecto invernadero. Y finalmente, pues nada más en cuanto a la experiencia que tengo sobre la transición energética en México, y en particular en dos casos paradigmáticos, porque se han hecho en regiones con alto porcentaje de comunidades indígenas. Como bien sabemos, las comunidades indígenas son a nivel internacional como pues sociedades que han mantenido los recursos naturales en los que viven y pues son un ejemplo a seguir. Mientras que justamente en nuestro país, es en el Istmo de Tehuantepec y en Yucatán, donde las comunidades indígenas están siendo impactadas por proyectos energéticos de gran escala, ¿no? Incluyendo ambientales y sociales. Perdón, ya sería... Ok, sí, doctor.
Sí, de hecho, pues ahí empezamos ya a abarcar un poco sobre de la importancia que tiene la sustentabilidad energética y es un tema que a continuación lo vamos a platicar. Entonces, gracias por darnos esta introducción de la importancia que tiene este tema. Y como y sin duda alguna, pues es un tema de gran importancia, ya que también existen convenios internacionales en los que México ha firmado y se ha comprometido sobre este tema, como puede ser el Acuerdo de París o todos los puntos que se abordaron en la cumbre de Río de Janeiro. Otro también podría ser el Protocolo de Kioto, además de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Bajo este esquema, maestra Diana nos podría decir desde bueno, el doctor Rodrigo nos explicó un poco la importancia que tiene el tema, pero ¿cómo podría complementar o retroalimentar esta parte? Bueno, sí, como dijo el doctor Rodrigo, es muy importante entender que, pues, una de las grandes debilidades de las energías renovables es que, primero, la intermitencia, o sea, necesitas el recurso natural disponible y nosotros lo requerimos generalmente pues constantemente y esas no son constantes, ¿no? Pero por otro lado, el uso extensivo de tierras ha hecho que su implementación sea muy probablemente en áreas donde hay comunidades indígenas o en zonas como más vulnerables y esto ha generado este conflicto social del que se ha hablado, pero no, es decir, cuando un país firma, ¿no?, que va a disminuir las emisiones, se ve obligado como a presionar, a sacar como estos números, ¿no?, año con año y a disminuir esta huella, ¿no?, sin importar un poco todo lo que implica este cambio tecnológico. De repente, como había platicado, apresurar una tecnología cuando todavía no está lista nos ha hecho cometer errores. En los biocombustibles está el lado de la comida, ¿no? Los biocombustibles de primera generación generaron monocultivos y eso generó un impacto ambiental muy grande, ¿no? Pero por otro lado está la importancia de la inversión en la investigación en estas tecnologías. Y eso es algo muy positivo, me parece, ¿no? Entonces, esta urgencia, estos tratados que firma México, de repente es un arma de dos filos, ¿no? Por un lado está la urgencia de ya tener los proyectos listos y por el otro está, pues, un poco la apertura en investigación, en recursos humanos, etcétera, de empezar a vislumbrar un panorama distinto, ¿no? Entonces, a mí me parece que este cambio, esta transición energética, se ve mucho como desde una perspectiva tecnológica, pero a nivel operativo hay muchísimas cosas que podemos hacer, ¿no? No solo es la generación de energía, la transmisión, la distribución del sector eléctrico, sino que también hay a nivel operativo pues proyectos que podemos hacer de administración de la demanda, de eficiencia energética, y me parece entonces que es muy amplio, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer en cuanto a lo que se ha firmado y se ha propuesto, y no como que seguimos teniendo como la perspectiva de que solo es la tecnología y me parece que hay diferentes aristas, ¿no? Concuerdo con esta parte que no solamente se tiene que hablar de la parte tecnológica, que sino son varios aspectos los cuales se tienen que abordar en este tema. Ingeniera Daniela, ¿nos puede nutrir con su opinión en este apartado, por favor? Sí, claro. Bueno, pues como bien mencionan, pues México está involucrado en acuerdos y programas mundiales en los que se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la protección del medio ambiente y bueno, asegurando también el desarrollo económico por una parte y el desarrollo social. Y bueno, un incremento también en lo que es la producción de energías por fuentes renovables. Ahora bien, la sustentabilidad energética logra cumplir con lo antes mencionado, ya que pues su objetivo principal es minimizar los impactos negativos de lo que implica satisfacer y suministrar a los usuarios de energía. Que los generadores, suministradores de energía eléctrica, así como de sistemas de transporte, ya sea de carácter gubernamental o privado, tengan como principio este concepto, pues permite el desarrollo de proyectos que desde un inicio van a buscar una implementación en zonas que no afecten el medio ambiente y en riesgos en donde también se reduzcan el impacto social y bueno, y que se obtenga calidad en la transformación y el suministro de la energía.
En pocas palabras, para resumir todo lo que acabo de mencionar, pues la sustentabilidad energética lo que permite es establecer parámetros de qué tipo de proyectos se les debe de dar prioridad y que se hagan realidad. Ok, sí, es cierto que este ámbito ha crecido de una forma muy acelerada y muy pocas veces los parámetros por los cuales deben ser regulados de una manera correcta y contextualizando a nuestro país, pues no ha sido regulado de una forma correcta. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Rodrigo, complementando su opinión en la introducción? Pues, o sea, de acuerdo en que pues México debe participar, como todos los países, en disminución de gases de efecto invernadero, conservación del medio ambiente, desarrollo económico. Pero igual me gustaría volver a insistir en la parte del desarrollo de los pueblos indígenas. Pues también hay un convenio internacional al que México ha firmado ya desde 1989, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual pues justamente se reconoce el derecho de los indígenas a la libre determinación, es decir, a la decisión, por ejemplo, del futuro y presente que ellos decidan para sus comunidades y sus territorios, ¿no? Que es algo que justamente pues se ha tratado de regular a nivel nacional a través de lo que se llaman las consultas indígenas, que pues lamentablemente no han sido pues el mecanismo adecuado para justamente obtener esta libre determinación de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pues volvería nuevamente a la idea de que sí es importante que México participe, pero sí habría que ver de qué manera, ¿no? Primero, reduciendo al máximo el consumo de energéticos. Eso, por ejemplo, en México no se ha abordado de manera adecuada. Se enfoca mucho en electricidad, por ejemplo, cuando la principal emisión de gases de efecto invernadero viene del sistema transporte, ¿no? Y nadie hace nada acerca del transporte. Entonces, casi el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen en México del transporte, ¿no? Y eso, pues, digamos, sería como más adecuado para una primera aproximación a este tipo de compromisos, ¿no? Más que hacer grandes parques eólicos o fotovoltaicos que, como decía Ariana, pues la tecnología todavía no es la más adecuada para ciertos tipos de territorios. Sí, doctora, sí. Bueno, ya con sus opiniones, todo nutriendo un poco más, abarcamos un sector que también, pues, de que también muy poco se considera dentro de este tema, que son las comunidades indígenas, y también abarcamos otro punto, que es la reducción de nuestro consumo energético. Entonces, finalmente, licenciado Andrés, ¿cómo cerraríamos este tema desde su punto de vista? Sí, la sustentabilidad energética creo que es de una importancia relevante, ya que tiene que tener tres vertientes, ¿no? La seguridad energética, en primer caso, en este momento que sufrimos una pandemia, tenemos que estar seguros de que vamos a tener suministro de energía eléctrica en nuestros hospitales, ¿no? Ese sería un principal punto. Y tal vez trabajarlo ahorita como lo hacemos, que es a través de combustóleo, no sea lo mejor. Tal vez hacer algunos ciclos combinados, si bien, como comentan ahorita los compañeros, instalar grandes parques fotovoltaicos o eólicos no sería lo mejor, también por el impacto que pueda tener en las comunidades indígenas. Creo que podríamos empezar por ese punto, ver la forma de que sea parejo para todos, que tenga equidad social, que es otro punto importante en la sostenibilidad energética, y sobre todo que sea sostenible ambientalmente, ¿no? Es una parte muy importante. Si bien ahorita no podemos hacer la transformación o irnos completamente a energías renovables, porque todavía nos rige bastante el petróleo, somos un país que se ha abastecido de petróleo por mucho tiempo, sí podríamos iniciar los caminos para hacer que nuestra energía sea un poco más limpia, que nuestros pueblos indígenas tengan un beneficio
de estas instalaciones, de estas enormes instalaciones que se puedan hacer, y no dar pasos hacia atrás en buscar hacer cosas que nos regresen al pasado o que hagan que nuestras emisiones se incrementen. Si bien las emisiones de gases de efecto invernadero por el sistema de transporte son grandes, las emisiones de gases de efecto invernadero por generación de energía también ocupan un lugar muy importante dentro de los inventarios de gases de efecto invernadero. Y la sustentabilidad energética, como lo estamos platicando ahorita, pues es un concepto muy amplio donde resume un poco lo que ustedes hasta el momento que hemos tenido, donde tenemos que abarcar conceptos como lo que es seguridad energética, la equidad social de los proyectos, incluyendo como lo que el doctor Rodrigo nos acaba de decir, que es respetar a las comunidades indígenas, la propia sustentabilidad de los proyectos energéticos y además la madurez que se va a fortalecer con la investigación en esta materia. Como vemos, hablar de sustentabilidad también implica lo que es un costo y un beneficio. Ya vimos que este tema tiene un alto impacto social y ambiental. Por eso es de vital importancia apoyar estas iniciativas económicas y laborales que aseguren el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejorando el rendimiento energético, como lo son los proyectos de energía renovables. ¿Nos pueden hablar sobre los beneficios de tanto sociales, ambientales, económicos, tecnológicos, de lo que es la sostenibilidad energética? Doctor Rodrigo, ¿nos podría apoyar iniciando este tema, por favor? Sí, justo al respecto podría mencionar, digamos, esta contradicción o lucha que hay entre necesidades y como recursos a nivel local y a nivel global. Entonces, si nosotros miramos cómo está el sistema energético actualmente, está centralizado a través justamente de plantas que utilizan sobre todo combustibles fósiles y sistemas eléctricos que también están centralizados. Las energías renovables justamente siguen este mismo paradigma, ¿no? Centralizar. Sin embargo, cuando nosotros miramos las energías renovables, pues estas nos dan una nueva forma, digamos, de trabajar este tipo de sistemas, que es a través de sistemas distribuidos, sistemas comunitarios, sistemas vecinales, en los cuales los consumidores directos están o se hacen responsables o están ligados a sus propios proyectos energéticos. De tal manera que la preocupación de cada ciudadano es sobre la energía que está consumiendo, ¿no? Y de tal manera que al mismo tiempo se hace pues, más consciente y responsable de ese consumo. Podemos ver justamente, son los mismos problemas que vemos con los combustibles fósiles. Vamos a encontrar impactos ambientales de gran escala, impactos sociales, porque pues si miramos, por ejemplo, los parques eólicos que están en Oaxaca, pues la energía no es para la gente, la comunidad que está en los alrededores, es para vender a empresas, para transportar a la Ciudad de México, etcétera, ¿no? No es esa misma perspectiva que si yo instalo energías renovables para el consumo pues, de mi región, ¿no? Entonces, esa contradicción, digamos, es lo que yo encuentro principalmente en las energías renovables, ¿no? Este costo-beneficio, pues, habría que ver costo para quién, ¿no? O sea, hay efectos ambientales y sociales que se están impactando a nivel local para beneficios globales, ¿no? Y entonces empieza a haber justamente esta lucha entre las dos maneras, digamos, de implementar los proyectos. Ok, muchas gracias. Pues sí, en verdad es cierto que si los proyectos de energía renovable siguen con estos sistemas centralizados, pues muy pocas veces el impacto
positivos se va a ver reflejado en las comunidades cercanas dentro de estos proyectos. Y ingeniero Yanira, ¿cuál es su opinión con respecto al costo-beneficio de los proyectos de energías o sustentabilidad energética? Bueno, pues como mencioné anteriormente, tener como principio la sustentabilidad energética da pauta a tener proyectos que cumplan con estándares de calidad medioambiental, técnica, social e incluso hasta económica. Un dato muy curioso y que creo de gran relevancia es que en el 2017 México tuvo el mejor precio a nivel mundial de producción de energía por medio de fuentes renovables. Y lo que quiero llegar con esto es que si bien en un inicio la tecnología renovable representaba como grandes costos, pues hoy en día es bastante competitiva, lo que ha permitido también generar pues empleos, producción y consumo de insumos que pues al final aceleran también la economía de un país. Para cubrir las otras dos áreas como la ambiental y la social, pues es importante el trabajo que instituciones gubernamentales hacen al otorgar y realizar estudios de autorizaciones de impacto ambiental y evaluaciones de impacto social en las comunidades o en proyectos que pretenden implementarse, ¿no? De movilidad, por ejemplo. Entonces, bueno, en general tenemos que como que buscar ese equilibrio de la mano con estudios, con análisis y pues también de la mano de instituciones gubernamentales. Ok, si bien como lo comentamos en un principio, aún tenemos grandes retos, pues también tenemos grandes avances como el que nos acaba de comentar la ingeniería de ingenieros de Yanira sobre la competitividad que presentó México al año 2017. Ese es un gran beneficio que cabe resaltar, pero sin embargo pues seguimos teniendo retos con respecto a las evaluaciones de impacto sociales y ambientales. Licenciado Andrés, ¿nos puede compartir su opinión de este apartado, por favor? Sí, claro. Un tema muy importante que la compañera es el costo que se tiene de la producción de energía. Nosotros en el instituto tenemos un proyecto de electrificación rural, es donde buscamos las casas más alejadas de las comunidades o municipios que tienen el mayor índice de vulnerabilidad y vemos que no tienen la conexión energética, ¿no? Bueno, la conexión al Sistema Nacional Eléctrico. Esto es por el costo tan grande que es llevar el cableado de la cabecera hasta esas comunidades tan lejanas, y más cuando son comunidades de a veces 2 o 3 casas. Incluso nos hemos encontrado con comunidades, no sé si sea el nombre correcto porque solamente es de una casa, y es donde nosotros llevamos sistemas autónomos, fotovoltaicos. Digo, es un costo completamente diferente. Tal vez todavía es elevado en algunos casos, el costo del equipo viene más o menos de 12,000 pesos y se les da una capacitación a las personas para saber cómo se ocupa su sistema, de qué componentes lo integran y cuáles son los beneficios que se tienen ambientalmente, así como económicos, y cómo les van a ayudar ellos socialmente, ¿no? Yo creo que ese sería el primer costo-beneficio que nosotros vemos real en un proyecto. Como bien lo comentaban hace ratito, las instituciones de gobierno también tienen que marcar la pauta y trabajarlo desde casa, ¿no? Enseñar que si nosotros lo estamos haciendo, lo podemos hacer después hacia la ciudadanía. Y en el conjunto CEDAGRO, que es donde se encuentra el instituto, instalamos 652 paneles solares, que tal vez no es lo suficiente para abastecer toda la energía al conjunto porque es enorme, pero nos ayudó en la parte económica a reducir el recibo de CFE en un 20-25%, que tal vez no es mucho, pero ya son 200,000 pesos menos que se tendría que pagar por parte de las secretarías que integran. Creo que esa es la parte importante en el costo-beneficio. Si lo vemos en la parte económica, nos ayuda de alguna forma. En la parte ambiental, nos ayuda a reducir las emisiones por parte de la energía eléctrica. Digo, todavía sí no es tan fácil poder accesar a estas energías, incluso para nosotros como gobierno nos cuesta trabajo tener los recursos, pero vamos haciendo el trabajo para que a final de cuentas se note la diferencia y el costo y el beneficio sean más reales de lo que ponemos marcados, ¿no? Como bien lo comentaron en años pasados, la oferta en las subastas energéticas por energías renovables llegaron a costos o a precios de kilowatt muy por debajo de hasta $20 el megawatt, ¿no? Que eso es algo increíble, que ahorita no lo vemos cuando
el gas natural o los combustibles, costo por megawatt llega a ser de 40 a 60 dólares. Creo que ese es un punto importante en esta sostenibilidad energética, ver el costo de las energías renovables, cómo pueden, por llegar a ser una competencia muy pareja entre todos los que quieren participar, pueden disminuir los costos hacia el usuario final, que somos nosotros, ¿no? Sí, volver a tocar un tema muy importante aquí, que bueno, cualquier beneficio que se pueda generar a través de estos sistemas energéticos, pues tiene que ver también en gran parte con la educación que tenga el consumidor. Y a partir de ahí, pues juega un papel tan importante que se necesitan generar también estrategias del propio consumidor. Y finalmente, maestra Ariana, para cerrar esta parte del costo-beneficio de sustentabilidad energética, proyectos energéticos, ¿nos puede dar su punto de vista, por favor? Bueno, pues yo creo que lo que dijo Deyanira y Andrés es muy importante, ¿no? La viabilidad económica está llegando de alguna manera. A mí me toca hablar un poco desde mi trinchera, ¿no? En la parte de la academia se estudia mucho la viabilidad ambiental o el costo-beneficio ambiental de las energías renovables. ¿Qué quiere decir esto? Que para producir 1 litro de biodiesel, ¿cuántos recursos naturales necesito? Ojo, esto aplica para energías renovables y no renovables, ¿no? Contabilizar esta huella ecológica de alguna manera, o este ciclo de vida de la generación de un combustible, tanto de una celda fotovoltaica, de un aerogenerador, de 1 litro de biodiesel, es algo que nos ha preocupado mucho y todavía falta mucho por hacer. Sin embargo, en ese sentido, el costo-beneficio sigue siendo de algunas tecnologías, ojo, la solar es una de las más, eh, digamos, de las más rentables en ese sentido, pero todavía nos falta mucho por conocer, ¿no? Pero algo que me parece muy rescatable es que la industria renovable desde su concepción ha utilizado o ha pensado en conceptos como utilizar como materia prima un residuo de alguien más, ¿no? En los biocombustibles, por ejemplo, o en los materiales que se utilizan las celdas, que sea también otro residuo o intentar resolver problemas, ¿no? Generales, ambientales, que de alguna u otra manera otras industrias no les interesan, ¿no? Otro tipo de industria solo dice materia prima, producto, emisiones, bye. Pero me parece que las energías renovables y todo el sector industrial tiene como este cambio de paradigma de lo que significa utilizar los recursos. Y eso se me hace algo muy positivo, porque vemos que estos productos de valor agregado, por ejemplo, los biocombustibles, tienen aplicaciones de la industria cosmética o tienen aplicaciones de la industria médica, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese sentido, me parece que el costo-beneficio todavía no lo alcanzamos a conocer del todo, ¿no? Todavía como estamos todos, de cada quien desde su trinchera, pues impulsando las energías renovables, creo que sería como la nueva forma, y ahora que estamos como en esta crisis mundial, ¿no? Esta sería como la nueva forma de entender que necesitamos proponer una tecnología o una industria renovable que justo ahora que estamos en esta economía de combustibles fósiles, dé solución a los problemas ambientales que más nos preocupan, la generación de residuos, el tratamiento de aguas residuales, etcétera, ¿no? No todo se mide en emisiones y emisiones, también hay diferentes problemas que yo creo que, bueno, yo tengo mucha fe en que todas las personas que nos dedicamos como al desarrollo de estas industrias, pues podamos resolver, ¿no? De manera como comunitaria, eso creo. Sí, si bien es cierto, ofrece un nuevo cambio de paradigma y esta nueva industria, porque pues hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Ya es toda una industria, este nuevo sector. Y lo interesante aquí es, como lo hemos platicado ahorita, que sea una fuente para generación de problemas y que no se convierta en un problema. Pero bueno, pues aquí a nivel nacional tenemos un gran reto, avanzar en este tema. Tenemos que formar, si es que existe, un marco energético nacional, ya que México es una región a nivel mundial con gran potencial energético. Por su ubicación geográfica tenemos la capacidad de generar recursos
aprovechando fuentes como el sol y el agua y el viento, ¿no? Y inclusive de los propios hidrocarburos. Sin embargo, existe una gran limitante que ha sido lo que es la política energética nacional. ¿Cuál es su visión de marco energético nacional, licenciado Andrés? Híjole, yo creo que ese es un tema muy interesante. Digo, el marco energético nacional es muy amplio y desde hace algunos años, cuando se abrió que la generación de energía no fuera solamente de CFE, sino que pudiera haber particulares que le vendan a CFE y reducir los costos, fue un gran impulso para poder tener una seguridad energética todavía un poco más fuerte, ¿no? Pero últimamente, bueno, el viernes pasado salió un nuevo decreto donde vuelve a limitar toda esta parte, donde hablan que otra vez CFE va a ser la encargada de crear toda la energía, perdón, de generar toda la energía, lo que puede hacer que nuestros costos energéticos se vayan otra vez hacia arriba, donde puede hacer que existan nuevos apagones, porque CFE no tiene ahorita la capacidad para generar toda la demanda que solicita nuestro país. Entonces yo creo que el marco normativo tendríamos que ser partícipe todos, gobierno, privado, ciudadanía, la academia, para darle la fortaleza que realmente merece, la fortaleza que se requiere para que la soberanía, o más bien la sustentabilidad energética se mantenga y podamos tener energías baratas y seguras sobre todo. ¿Nos puede compartir su opinión, por favor? Sí, pues bueno, quisiera comenzar recordando que en 2013 tuvimos una reforma energética a nivel nacional, todo un plan que, pues fuera de lo que uno quisiera pensar, pues lo que orientó fue básicamente a la privatización del sector energético, principalmente el petrolero, porque el eléctrico ya era, digamos, posible que la iniciativa privada participara. Y un poquito más tarde, ya en 2015, sale la ley de transición energética, en la cual pues se da por primera vez esta posibilidad de impulsar las energías renovables de una manera mucho más grande. Sin embargo, pues justamente dentro de esta planeación, pues se enfocó básicamente a la generación de grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos principalmente, que como dije antes, pues ya tienen impactos socioambientales importantes. Entonces, yo pensaría que lo primero que tendría que impulsar una política nacional es justamente atender las necesidades energéticas, o sea, tener una soberanía energética. Se basó principalmente en los combustibles fósiles durante todo el siglo XX. En este momento, pues es una oportunidad para transitar a las energías renovables, ¿no? Y atendiendo justamente problemas que ya se observan con los combustibles fósiles, que es el medio ambiente, la sociedad, que hay un petróleo, hay pobreza energética, hay personas que no tienen acceso a un mínimo de energía para una calidad de vida adecuada. Y pues también añadiría justamente que sean los principales consumidores los que se hagan, digamos, más responsables de este consumo. Es decir, podemos hablar, ya habíamos hablado del transporte, el sector transporte, que pues es la energía de los combustibles que se utiliza para movilidad, tanto de personas como de mercancías, pero también podemos hablar de las industrias y de las ciudades, ¿no? Principalmente la energía que consumimos las personas somos las que vivimos en las ciudades. En las comunidades rurales el consumo es mucho menos importante y pues yo creo que por ahí tendríamos que ir empezando con que cada quien se responsabilice de su propia energía, poner más techos fotovoltaicos,
y participar, digamos, como ciudadanos todos en esta transición energética. Ok, sí, tiene razón. Participación ciudadana es de una gran herramienta para poder tener avances en esta materia. Ingeniero Deñanía, usted como participante en el sector privado, por decirlo de alguna manera, ¿cómo le afecta el marco nacional, el marco energético nacional? ¿Qué visión nos puede compartir desde este punto? Bueno, pues como bien comparten mis compañeros, pues hablar del marco energético nacional es muy extenso. O sea, podríamos hablar pues de que hay muchas herramientas legales, programas y compromisos vigentes que el país tiene. En lo personal, más importantes de los programas, por ejemplo, es el PRODECEN, que pues es el programa de desarrollo al sistema eléctrico nacional, y pues este plan lo que refleja pues son las políticas energéticas de la ley de la transición energética, como bien comentaba el doctor Rodrigo. Y bueno, en esta ley de la transición energética pues lo que pretende es fomentar el desarrollo de fuentes de energía renovable y modernizar lo que es la red nacional de transmisión con infraestructura, ¿no? Que es lo que realmente hace falta también. Por otro lado, pues tras el Acuerdo de París, pues México sigue teniendo en mente y tener el compromiso del 35% de energía renovable para el 2024, y para el 2050 pues un 50%. Y pues un área de gran oportunidad pues es la generación limpia distribuida, que son instalaciones menores a 500 kilos, que pues también permiten tener como energía al alcance de la población, como bien comentaba el licenciado Andrés, que es como una manera de llegar a comunidades alejadas y que carecen de acceso, ¿no?, a la electricidad por medio de la red nacional. Ahora bien, esto pues también permite tener como una mejora más visible de la población en cuanto a las energías renovables. Y bueno, no olvidando que pues México tiene un gran potencial de generación de estas fuentes. México se sitúa como uno de los 5 países con mayor potencial de energía solar, y también con energía geotérmica, que no se ha explotado al 100%, pero México tiene mucho potencial. Pues México tiene muchas alternativas de incrementar su participación en las energías renovables a nivel mundial. Entonces, en general, hablar de marco energético es muy extenso, pero considero que es como lo que más se puede rescatar. Sin duda alguna, pues de esta parte depende el desarrollo de todos los proyectos que se puedan generar y la nueva exploración que se pueda tener de todos los recursos energéticos que contamos en nuestro país. Y finalmente, maestra Ariana, desde su punto de vista, ¿nos puede compartir su punto de vista de marco energético nacional, por favor? Sí, bueno, no creo que haya muchísimo que pueda aportar, porque ya mis compañeros han aportado muy bien. Sí me gustaría hablar de este proyecto de la refinería de Dos Bocas, ¿no? Que es como, al parecer, uno de los grandes apuestas, cada sexenio tiene, ¿no?, su apuesta específica que habla, ¿no?, un poco de a lo que suscribe, ¿no?, el gobierno actual. Y me parece que en materia energética, estos megaproyectos que han sido estudiados con respecto a la sustentabilidad como simplemente insostenibles, ¿no?, pues genera un problema en cuanto a... Yo no veo mal que exista una refinería, pues, porque México, bien o mal, nos guste o no, es un país petrolero, ¿no? Queremos que exista esa transición, sí, pero me parece un poco ya retrasado. O sea, si seguimos hablando de esta madurez tecnológica que nos va a costar, ¿no?, cierto, sobre todo lo que platicábamos, que el sector transporte es uno de los más importantes, ¿no? Para esta madurez, pues necesitamos invertir desde ahorita, para que en 10 años, 20 años ya tengamos tal vez una biorefinería, o ya tengamos una alternativa tecnológica para esta variable del transporte. Y cuando metemos todo el dinero a una refinería, pues entonces, de manera un poco más atrasada, entonces este desarrollo, ¿no?, tecnológico, pues
va a dejar mucho que desear, ¿no? Entonces me parece desafortunada, ¿no? Esa inversión tan grande que se está haciendo. Cada quien tendrá pues su punto de vista y de nuevo, ¿no? Una producción, la apuesta gubernamental a producciones centralizadas, ¿no? Aunque bien lo menciona Deyanira, existen diferentes incentivos, ¿no? Es muy compleja, ¿no? El marco normativo mexicano. A mí sí me gustaría recalcar, de repente me parece que México tiene como ciertas contradicciones. Por un lado, dentro de la política energética y de la promoción de energías renovables, salen presupuestos de CONACYT, ¿no? Que dice, tienes que estudiar las energías renovables y bueno, están ahí todos los doctores, ¿no? Metiendo sus proyectos y empiezas a generar y desarrollar la investigación. Y para que esa tecnología se madure, se tiene que estudiar la reproducibilidad y el escalamiento de la misma, ¿no? Y a la hora de que le toca a México escoger, ¿no? En dónde va a ir el recurso o a quién escogemos para esta inversión, siempre se escogen tecnologías que han sido desarrolladas en ¿no? Una francesa, una alemana, etcétera. Entonces, este desarrollo tecnológico mexicano que tanto te ha costado, ¿no? Las maestrías, los doctorados, toda esta infraestructura estatal que se ha generado, pues lo echas al borde porque realmente no apuestas en una tecnología, en un verdadero desarrollo industrial nacional. Y eso es un problema, ¿no? Porque entonces, por un lado, pues solo estás generando recurso humano que va a ir a ojo, no estoy en contra del desarrollo de ninguna manera, pero sí me parece de repente una contradicción muy grande, ¿no? En cuestiones de decisiones para el desarrollo tecnológico. Entonces solo quería agregar eso. Sí, ¿no? O sea, hay muchas cosas como también lo comentaba el diputado Andrés, que con el nuevo decreto pues limitan mucho el desarrollo de un correcto marco energético nacional. Y bueno, ya finalmente, para cerrar nuestro programa, pues les hicimos una pequeña campaña a nuestros seguidores para que nos enviaran unas preguntas sobre este tema. Y voy a leer la pregunta y bueno, quien quiera contestar, me indica y ya le cederé pues, la palabra. La primera pregunta es, ¿cuál consideran será la política nacional e internacional de las energías alternas post pandemia en México? ¿Quién gusta responder? Nadie. A ver, doctor Rodrigo. Pues un poco nada más redondeando lo que ya dijimos antes, bueno, te dijo, yo no lo dije, pero en efecto, pues se está apostando en este sexenio a las energías fósiles, refinería de Dos Bocas y al uso otra vez masivo de los combustibles fósiles, y se está dejando un poco olvidada la parte de transición energética. Sin embargo, por ejemplo, CONACYT acaba de anunciar que va a sacar un programa nacional estratégico sobre transición energética, en el cual está buscando todo este tipo de propuestas de vinculación con la sociedad, con las necesidades nacionales, y bueno, pues aparentemente pinta un buen panorama, pero ¿qué tan coordinado está esto con la política del Ejecutivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que hace falta una planeación estratégica que no solo vincule a los diferentes sectores gubernamentales, sino también a las diferentes áreas, porque energía está asociada con salud, está orientada con nutrición, está vinculada con bienes y servicios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que haría más falta, una vinculación entre todas estas áreas, entre todas estas disciplinas, y pues como también mencionaba anteriormente Ariana, pues una planeación estratégica, un desarrollo de tecnología propia que nos permita una mayor soberanía sobre el uso de nuestros recursos. Ok, muchas gracias.
licenciado Andrés, nos preguntan, ¿se consume energía cuando los aparatos electrónicos están conectados sin usarse? Por ejemplo, cargadores, licuadoras. Y si es así, ¿cómo afecta el calentamiento global? Sí, en un pequeño ejercicio que hicimos dentro del instituto, checamos todos los aparatos que se quedan en modo stand-by, o sea, todos los que tienen la lucecita roja, y llegamos a constatar que tienen un consumo de hasta el 15% de lo que marca su indicación en la parte de atrás del tablero. Como quien dice, si nos está consumiendo energía, y esa energía es energía que se desperdicia porque pues, no está haciendo nada en sí. Entonces sí está ayudando a que se dé calentamiento global. Cada uno de los aparatos que tenga un indicador LED rojo en la parte de enfrente lo consideramos como un vampiro energético debido a que tiene un consumo real cuando no es ocupado. Ok, muy interesante. Muchas gracias por resolvernos esta duda. Ingeniero Deyanira, ¿qué piensas sobre las plantas hidroeléctricas y su impacto tanto positivo como negativo? Yo voy a contestar esa. Yo puedo hablar esa, yo puedo contestar esa. Sí, te la paso. El impacto de las hidroeléctricas, ¿verdad? Sí, es tanto positivo como negativo. Ok, bueno, pues el impacto positivo, pues evidentemente es que al fin de cuentas estamos utilizando un recurso que no va a emitir gases de efecto invernadero, ¿no? En lo operativo. Un gran beneficio es que las centrales hidroeléctricas, pues después de la inversión inicial operan con muy poco, o sea, no se necesita invertir muchísimo en operación, ¿no? Entonces, la inversión en realidad, la fuerte inversión se hace al construirla. Sin embargo, se ha demostrado que los impactos no solo se miden en el aire, también el ecosistema, en particular cuando tú, ya sea tapas un caudal o mueves por algún lado el ciclo normal que hubiera sido del agua, pues existen impactos en la flora, en la fauna del lugar, etcétera, ¿no? Ese es como un impacto ambiental que ha sido contabilizado y de hecho ambientalistas han pedido que no se cuente la energía hidroeléctrica como energía renovable, porque justo este impacto ambiental no es renovable, ¿no? O sea, no el impacto que se genera a las cercanías de las comunidades que viven por ahí, etcétera, pues no. Y por otro lado, pues el uso, o sea, ambientalistas también han perdido la vida por defender digamos, estas zonas. En particular, pongo el caso de Berta Cáceres, que pues defendiendo justo que no se hiciera un proyecto, un megaproyecto, que en este caso era hidroeléctrico, pues terminó perdiendo la vida desgraciadamente. Entonces ha sido mucho, es un problema constante que existan hidroeléctricas en lugares donde, pues, siendo el agua un recurso tan importante para todos nosotros, ¿no? Sí, pues los ríos deberían ser libres, ¿no? Y bueno, tenemos otra pregunta, ya sea, bueno, la dejo otra vez al aire para... ¿Ya existe alguna opción menos contaminante que las baterías usuales? Que las baterías, ¿ya existe alguna opción menos contaminante que las baterías al usar paneles solares? Me imagino que es como una tecnología más avanzada con respecto a las baterías que utilizan actualmente los paneles solares. Yo tengo una respuesta en eso. Bueno, algo complemento con la de otra persona, ¿no? Bueno, pues las baterías más comunes pues son las de plomo, posteriormente pues están las de litio, las cuales pues tienen mayor capacidad de almacenamiento. Actualmente pues también se está trabajando en el desarrollo de baterías de hidrógeno, que son mucho menos contaminantes, sin embargo pues actualmente pues no tienen mucha eficiencia, pero ya se está trabajando con ello. ¿Alguien más que quiera complementar la pregunta? Sí, podríamos decir que ahorita las baterías para sistemas fotovoltaicos más seguras son las de litio, las que maneja Tesla, que son unas baterías que cuando empieza a tener un decrecimiento se pueden regresar a la fábrica y tienen otra forma de uso. Entonces, podríamos hablar que esas serían las baterías que son hasta el momento las mejores.
Ah, ok, muchas gracias. Y bueno, abro otra vez esta pregunta. ¿Será más conveniente para México en temas de inversión en energías alternas un acuerdo con China que a través del tratado, en comparado con los acuerdos que están con Estados Unidos y Canadá? Bueno, eh, yo no soy no soy experta en economía, ¿verdad? Pero en particular China ha desarrollado proyectos en América Latina muy importantes y especialmente en Argentina, ¿no? Proyectos solares y eólicos, y me parece que si bien su inversión sería interesante, existen otros países que también se han desarrollado con diferentes tipos de inversiones, ¿no? Eh, Obviamente México tiene una relación complicada con Estados Unidos de manera general, no solo económicamente, ¿no? Pero ahora sí que por la proximidad y porque tenemos ciudades que compartimos, ¿no? Eh, o las ciudades fronterizas, pues tienen una dinámica completamente distinta. No sé si la palabra mejor sería si sería mejor hacer tratados con China que con Estados Unidos, porque me parece que en materia de soberanía energética, sí, la diversificación nos daría pues una mayor soberanía, ¿no? O sea, ya no tiene solo el tratado con con un solo país, pero bueno, ahora sí que es incierto el futuro económico, entonces no me atrevería a decir que sí sería mejor o no. ¿Alguien más que quiera complementar la pregunta? Pues Sí, doctor Rodríguez. revisar nuevamente en las regiones, ¿no? O sea, obviamente nos conviene tener pues un vínculo energético con Estados Unidos porque está próximo a nuestro territorio. Cuando hablamos pues de tener un vínculo energético con China, pues estamos hablando de transportar, por ejemplo, materiales que van a utilizar combustibles fósiles. Bueno, los materiales, la creación de los materiales o su tratamiento va a utilizar combustibles fósiles, su transporte va a utilizar combustibles fósiles, y eso a la larga pues también genera pues consecuencias que normalmente no son medidas dentro de los impactos de los parques eólicos o fotovoltaicos, por ejemplo. Entonces, sí es importante también considerar la cercanía como un elemento que nos da más sustentabilidad que pensar en traer cualquier otro producto de la otra mitad del mundo, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Y de hecho viene una pregunta para complementar esta parte. Nos cuestionan de cuáles serían los indicadores para medir la huella que tienen los paneles solares, aerogeneradores en el medio ambiente. Pues yo creo que, bueno, existen diversos indicadores, ¿no? En materia de lo que se ha medido como indicadores de sustentabilidad, porque justo la metodología de análisis de ciclo de vida propone indicadores específicos de cambio climático, o sea, de cada impacto ambiental, que son como siete, ¿no? Pero en este caso, un artículo que es uno de los más famosos de comparación, hay muchos, pero nada más para comparar, se comparan la huella hídrica, el uso de tierra, se compara justo el consumo de energía para producir, ¿no? Esta tecnología, la disposición final, en dónde termina esa tecnología y cuál es el tratamiento que se necesita, la operatividad, o sea, qué tanto necesitamos a alguien que esté ahí todo el tiempo vigilando, ¿no? Que funcione o no, porque hay tecnologías muy sencillas como la fotovoltaica que la pones y ya, ¿no? Y jala. Pero hay otras que no, que necesitan como para su operación. Y me parece que ya, o sea, obviamente el número de empleos, etcétera, pero esos son como los indicadores que normalmente se utilizan para comparar si una tecnología es viable con respecto a otra. Okay. ¿Alguien más que quiera complementar la pregunta? ¿No? Ok, bueno, pues en nombre del equipo de Red les agradezco a todos su disponibilidad y sus valiosas aportaciones. Muchísimas gracias, maestra Ariana, muchísimas gracias, ingeniero de ingeniería, doctor Rodrigo y al licenciado Andrés, por su tiempo y su gran disponibilidad en participar en este proyecto de Ecosemana Red.
Y bueno, nos pedimos de todo nuestro público y nuestros seguidores, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Sustentared, en Instagram como @sustentared_mx y en nuestro correo personal sustentared@gmail.com. Sustentared, conciencia ambiental en acción. Sustentared, conciencia ambiental en acción.